Muy buenas a todos. En primer lugar, muchas gracias al departamento por la invitación de estar aquí y a todos vosotros por estar esta mañana aquí. Si os habéis dado cuenta, Jesús nos ha estado presentando una visión global, Elena nos ha presentado una visión particular en el ámbito de hospital, Carmen una visión particular, o sea, local, en el ámbito de primaria. Yo vuelvo otra vez un poco a ver una visión un poquito global y luego algunas de las herramientas o de las cosas que vamos haciendo o que intentamos llevar adelante para responder, si se puede, pues, a problemas cotidianos que vamos encontrando, ¿no? Y bueno, la idea es precisamente pues, intentarlo compartir y ver que no sé yo qué. Ya ha vuelto. Ahora sí, me oís mejor todavía. Estupendo. Bueno, pues decía que bueno, esto es una visión un poco general. Es decir, si hacemos un poco de memoria de todo lo que se ha dicho, pues esta historia tampoco es tan larga, ¿no? Más o menos hace 17 años de lo que la gerente nos ha comentado del informe de Lyon en Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí, pues unos años más tarde, la OMS pues, pone en marcha, como sabéis todos, pues, la Alianza por la Seguridad de los Pacientes, etc. Hace 7 años que en España tuvimos la primera estrategia nacional en materia de seguridad y hace relativamente, bueno, 2 siendo un poquito generosos, 1 y pico, que tenemos la nueva estrategia que Jesús nos ha planteado, que es este libro verde, que además es una excelente guía pues, para ver qué cosas se pueden hacer y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Estas cosas pues, están ahí y las tenemos disponibles. Yo me gustaría que, si nos damos cuenta, tenemos muchos problemas en el día a día y somos conscientes, pero si nos damos cuenta del tiempo que ha pasado, son también muchas las cosas que se han puesto en práctica, ¿no? Es decir, el tema del checklist quirúrgico pues casi es una revolución, ¿no? El tema de bacteriemia cero en UCIs, etcétera, pues el tema de la pulsera, en fin, hay muchas cosas, en algunas pues somos más remolones, en otras hemos tenido más éxito, pero realmente se puede decir que en relativamente poco tiempo ha habido cierto nivel de cambio, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay una cosa que es muy importante. A Jesús se lo decía con todo cariño, pero si esta conferencia que él ha dado la hacía hace 17 años, probablemente las caras del público hubieran sido de sorpresa y más de uno, si hubiera llevado tomate, se lo hubiera tirado asustado, ¿no? Y hubiera la mano a la cabeza y decir, ¿cómo se le ocurre a alguien hablar de este tema? Y sin embargo, aquí estamos todos sentados y estamos hablando de estas cosas como algo natural, lo cual quiere decir que esto es un paso tremendamente importante desde el punto de vista de la cultura que empezamos a compartir o que compartimos en el sistema sanitario, ¿no? Es verdad que tenemos aristas, ¿no? Y Elena y Carmen también nos las han recordado en el día a día, hemos visto ese tránsito de estos 8 o 10 años de Donostia, pero sin embargo yo creo que hay algunos cambios. ¿Esto es suficiente? Probablemente no. Probablemente no, pero bueno, yo creo que es también positivo. Otro elemento positivo, este es el portal del Grupo Europeo en Seguridad del Paciente, del grupo PASC, y si os dais cuenta, a ver si esto, sí, perfecto, en la lista de buenas prácticas, una de las que destaca como más visitada precisamente es el sistema de notificación, bueno, los sistemas de notificación en España, ¿no? Es decir, España también es un referente en este ámbito a nivel internacional y a nivel europeo en particular. Por lo tanto, podemos decir que hay cosas que se están haciendo, cosas que se están haciendo bien y, por lo tanto, pues también un cierto nivel de satisfacción. Pero también es verdad que otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, es menos conocido que cuando se publica este informe de Lyon y sobre todo cuando salta a la prensa norteamericana, salta con un titular los domingos, los norteamericanos hacen 2 cosas, leen el periódico y se toman el brunch, ¿no? Nosotros tenemos el tema de los toros y esas cosas como estereotipos, ¿no? Pues los norteamericanos toman el brunch y leen el periódico. Leer el periódico un domingo con un titular que dice mueren más norteamericanos por errores médicos que por armas de fuego, SIDA y accidentes de tráfico es un impacto tremendo. El impacto fue que en aquella época que Bill Clinton era el presidente, dio 90 días a la Agencia Nacional para implantar medidas y aprobaron un presupuesto especial de 90 millones de dólares. De esto hace ya bastantes años, 17. Sin embargo, fijaros este titular. La tercera causa de muerte en Estados Unidos son los errores médicos. Esto es un titular impactante. Y decís, bueno, pero esto es prensa amarilla el BMJ. ¿Pensamos que el BMJ es prensa amarilla? ¿Pensáis que el BMJ, el editor, para aceptar este trabajo estaba bebido o algo por el estilo? Parece que no es razonable pensar esto. Es decir, seguimos teniendo un importante problema pese a los avances que hemos hecho.
pese a las cosas que hemos sido capaces de cambiar, pese al esfuerzo que se ha realizado. Este es un titular de 3 de mayo de este mismo año, es decir, más reciente imposible. Y el BMJ, pues yo creo que todos lo conocéis, no hace falta hablar de la revista. Bueno, pues aquí tenéis este artículo, ¿no? Un artículo que además lo documenta, no estamos hablando por hablar, ¿no? Y esta es una realidad que si nosotros nos planteamos cuál es la realidad de España, de Alemania o de Francia, pues veremos que los accidentes de tráfico, que esto en la mente de la población pues es un problema importantísimo, pues quedan un poco rezagados respecto a otras causas, ¿no? De otras causas. Bien. ¿Qué mentalidad tenemos? Pues la mentalidad que muchas veces tenemos, y me puedo equivocar, es que en los profesionales hay buenos y malos. Los buenos no se equivocan jamás, y los malos es a los que le pasan estas cosas. Pero yo os hago una pregunta. Nosotros hemos hecho ahora un estudio en el que nos ha salido que una parte muy importante, más de un 80% de los profesionales, 76 aproximadamente, por ciento de los profesionales nos han reconocido que se han visto en su carrera profesional involucrados en un evento adverso con consecuencias más o menos severas para algún paciente. Pues casi yo me atrevería a decir que una de las conclusiones de este estudio es que aproximadamente tenemos un 20% de mentirosos. Porque si uno lleva una larga carrera profesional, es prácticamente casi imposible que algo de esto no le haya pasado. Y esto no significa que esté en el lado de los malos profesionales. Probablemente los buenos profesionales, que son quienes además tratan casos más complejos, con más complicación, con pluripatología, etcétera, 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 son los que están sometidos a un mayor riesgo. Y aquí podríamos hablar del mal profesional como aquel que se escaquea. Porque si alguien nos dice que no ha tenido nada que ver con esto, es que a lo largo de su vida se ha especializado por no dar un palo al agua. Y esa probablemente a lo mejor es la conclusión. Por lo tanto, pensar en buenos y malos profesionales probablemente sea uno de los errores que tenemos que afrontar, ¿no? Esto nos puede pasar a todos, entre otras cosas, porque hay una situación de cadena de acontecimientos, que son los fallos sistémicos, que están presentes en la organización y que a veces son resistentes a los cambios, y son los que hacen que en ocasiones, pues al final en la cadena, alguien sea el último en tocar al paciente. Y ese alguien, como ya nos ha recordado también Elena, tiene un impacto. Ese es el concepto de segunda víctima. La primera víctima del evento adverso claramente es el paciente y su familia, su entorno. La segunda víctima, a lo mejor el término no es el más adecuado, pero para entendernos, se ha acuñado en la literatura hablar de segunda víctima del profesional y los profesionales que evidentemente en una situación inesperada, totalmente involuntaria, azarosa, pues se encuentran afectados por el daño que un paciente sufre. Uno no se va a casa de rositas. Y en tercer lugar tenemos también la tercera víctima, que es la institución, que pierde reputación, que pierde confianza, que pierde además la posibilidad de actuar en según qué circunstancias, por el impacto mediático, que también la gerente al principio nos ha recordado, ¿no? Pero ¿cuál es la cultura que tenemos o qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues yo creo que hay una pregunta que tenemos que plantearnos, es decir, ¿podemos seguir haciendo lo mismo? Es decir, si tenemos estos datos y en el BMJ nos recuerda que sigue siendo la tercera causa, ¿no tendremos que pensar a lo mejor en términos distintos a los que siempre estamos pensando? Porque ahora lo veremos, yo creo que en cierta medida hablamos sobre todo de la fiabilidad, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, hay que formar mejor a los profesionales. Probablemente no tenemos un problema de formación. Probablemente tenemos que reconocer que hay riesgos inherentes a la intervención sanitaria que nos van a acompañar aunque formemos más horas a los profesionales. ¿Tenemos que poner otro año más? ¿Los estudios de medicina tienen que durar un año más, a lo mejor? ¿Con un año más resolveríamos este problema? Probablemente no. ¿Los estudios de enfermería necesitan más horas? Probablemente no sea esa la solución, ¿no? A veces estas cosas son diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí se ha hablado de los no hacer, se ha hablado de las buenas prácticas, se ha hablado del análisis de las competencias, de los equipamientos, y este ámbito de la fiabilidad tiene su recorrido, podemos hacer más cosas, pero probablemente no sea suficiente. Y no sea suficiente porque aquí muchas veces comparamos. Muchas veces un sector para hablar de seguridad es el de la aeronáutica, ¿no? Esto seguro que lo habréis oído. Pero hay algunas diferencias entre la aeronáutica y nosotros, y es que ellos trabajan en un entorno de muy alta seguridad, tan alta que cuando hay niebla cierran el aeropuerto. Pero nosotros no podemos decir, como me falta esto en quirófano, pues ya no opero hasta mañana.
Esto no podemos hacer. O cuando tenemos un caso abierto y nos encontramos con una complicación, no podemos decir, pues cierro y ya veremos, suspendo el tráfico. Esto no lo podemos hacer, mientras que los aeropuertos sí que lo hacen. Y por lo tanto, cuando hay alguna cuestión, los pasajeros se enfadan muchísimo, insultan a los operarios, lo que queráis, pero el avión no despega y el aeropuerto se cierra. Y aquí paz y haya gloria. ¿De acuerdo? Y si hay una alerta de seguridad, porque hay una amenaza, se cierra. Y cerrar el aeropuerto de Chicago, no os podéis imaginar lo que supone, tanto económicamente como de cualquier otra magnitud. Pero es completamente distinto. Imaginaros que tenemos un evento centinela y entonces cerramos el hospital. ¿Pensáis que esto es posible? No es posible. Nosotros al mismo tiempo que estamos trabajando, tenemos que hacer. Y esto es algo que nos caracteriza más con el tráfico marítimo, que antes poníais el ejemplo, ¿no? Elena ha terminado con esto, que con otras circunstancias. El marino que está en el Índico y le viene la tormenta, no le dice a la tormenta, pare usted un momento que yo me vuelvo a puerto. No, le pilla la tormenta y se busca la vida. Y esto es lo que nos pasa en ocasiones, ¿no? Sin ánimo de hacer muchos símiles. ¿Qué cosas probablemente tienen recorrido y no terminamos de hacer? Bueno, uno de los conceptos que se hable camino es el de resiliencia, es decir, cómo gestionamos los riesgos. Probablemente una de las cosas que sí que tenemos todavía una patata caliente encima de la mesa, al menos en mi opinión, es cómo somos capaces de trasladar rápidamente lo que estamos aprendiendo a barreras en la práctica. Y aquí muchas veces los cambios generan resistencia, y sí que somos nosotros los primeros que nos genera resistencia. No ha sido fácil implantar el checklist quirúrgico, revisar con la periodicidad que sea los carros de parada, pues a veces es una pelea, porque ¿para qué lo vamos a hacer esto? Todas estas cuestiones del día a día. Pero la seguridad de los pacientes es también la seguridad de los profesionales, porque a ninguno le puede gustar verse involucrado en un incidente. Y dicho de alguna manera, dado que es un riesgo inherente, hablar de la seguridad de los pacientes es también, aunque suene mal si queréis, hablar de la seguridad de los profesionales. Por lo tanto, todas aquellas herramientas que nos ayudan a gestionar los riesgos, nos ayudan en varias direcciones, ¿no? Y esto es uno de los elementos que quizá pues tenemos que incidir más y que tenemos que trabajar más, ¿no? Cómo implantar estas barreras. Y ahí estamos viendo además, y hemos visto el ejemplo que Elena nos ha contado, de cómo implicando a los propios pacientes incorporamos además elementos que de otra manera perderíamos y que a veces no nos damos cuenta. Y el tercero es cómo mitigamos. Aquí, cuando pasa un evento adverso, hay una caída, pues si hay una rotura de cadera, pues tenemos claro que hay que operar. Pues sí, esto lo hacemos. Hombre, no le decimos, váyase usted con el dolor. No, esto lo hacemos. Pero claro, todo lo que son los aspectos emocionales de haber sido víctima de un error y los aspectos que tienen que ver con el impacto que tienen los profesionales, estos de momento no los tratamos, los dejamos de lado. Y cuando un profesional se ve afectado, ¿qué es lo que pensáis que pasa? Que la probabilidad de que cometa error, se incrementa exponencialmente en las horas siguientes. Y los que están alrededor suyo, que conocen, también. Y sabemos que un profesional que se ve afectado en esa situación es un peligro potencial para sus compañeros, para sí mismo y sobre todo para los pacientes. Y no tenemos desarrollados mecanismos para poder prevenir esas circunstancias que sabemos que se dan en todos los casos, o prácticamente en todos los casos. Pues bien, en estas dos direcciones es en lo que hemos ido trabajando últimamente y hemos intentado desarrollar, pues en la medida de lo posible, pues algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que intentan contrarrestar lo que yo describo como la cultura que tenemos en el sistema. Al final la paga el último que toca al paciente. Este es el que la paga. ¿De acuerdo? Si os acordáis de pequeñitos, a tú la llevas, ¿no? Y vamos buscando. Me salvo. ¿Cómo me salvo? No siendo el último que toco al paciente. Es una broma, pero para entendernos, ¿no? Esto evidentemente tiene comillas, pero esta cultura es algo que efectivamente tenemos que ir cambiando. En los estudios que hemos hecho, ¿qué hemos encontrado? Bueno, lo que hemos encontrado, no se termina de ver del todo el cambio de color, pero hemos encontrado que 2 de cada 10 dicen que saben qué hacer cuando sucede un evento adverso. Cuando hemos estado estudiando con más de 1000 profesionales sanitarios,
de hospitales y de atención primaria en nuestro país. En el estudio que hemos hecho han participado 8 comunidades autónomas, que representan el total del 76% del conjunto de la actividad sanitaria del país. Ha habido comunidades que no han estado participando, pero eran más pequeñas por población y, por lo tanto, por volumen de actividad. 76% del total de la actividad. ¿Qué hemos encontrado? Solamente 2 de cada 10 profesionales afirman saber qué tienen que hacer después de ocurrir un evento adverso. Esto es una cifra a fecha de hoy intolerable, absolutamente intolerable. Sabemos que esto pasa, lo tenemos medido y volvemos la vista hacia otro lado. No es razonable. Segundo lugar, otro dato. Han presenciado una situación emocional negativamente significativa o la han vivido en sus propias carnes 7 de cada 10 profesionales después de que ocurriera un evento adverso. Por lo tanto, 7 de cada 10 de los que estamos con la bata blanca, verde o con monigotes de pediatría han tenido directamente esa experiencia y tampoco estamos organizados en nuestras instituciones sanitarias para dar una respuesta. A fecha de hoy tampoco es aceptable. Y en último lugar, ¿qué organizaciones han planificado? En este caso, no han planificado nada de qué tienen que hacer si sucede un evento adverso. Es decir, no tienen indicaciones para sus profesionales de qué hacer. Pues en estos momentos, 9 de cada 10. Esto es inaceptable, absolutamente inaceptable. Que 9 de cada 10 instituciones declaren. Aquí hay 1000 y pico profesionales, se me ha olvidado deciros, y 400 y pico, ahora lo veremos el dato, directivos de estas instituciones. O sea, no solamente los profesionales que dicen, bueno, es que los profesionales se quejan porque son... No, los propios directivos nos están diciendo que esto pasa en sus centros. Como veis, son datos que llaman poderosamente la atención. ¿Esto pasa en España y no pasa en otros sitios? Da igual, si nos vamos a otros sitios nos vamos a encontrar con lo mismo, no penséis que es que pasa aquí y no pasa en el vecino. Estamos exactamente igual. El estudio en paralelo que se ha realizado en Bélgica, por ejemplo, con hospitales tanto belgas como holandeses, pues da resultados que son exactamente primos hermanos. Y cuando analizamos qué es lo que están haciendo en países anglosajones, pues tenemos que los resultados son primos hermanos. En organizaciones en Estados Unidos, pues tenemos las de siempre, las que ya os podéis imaginar. La Fundación Kaiser, el Hospital de Boston, todos estos hospitales, ¿verdad?, que conocéis, pues tienen cosas. El resto de la red que tienen, nada, la mano por la pared, ¿de acuerdo? Es decir, son las circunstancias que tenemos, ¿no?, que hay, ¿no? ¿Qué sabemos? Sabemos que el impacto de los eventos adversos se debe de minimizar con una adecuada gestión de los riesgos y que esos riesgos son inherentes a esa actividad. Si nosotros nos pasa algo de vez en cuando y tenemos un control adecuado, estamos demostrando profesionalidad. Si tú vas a un centro, imaginaros un centro en el que ha habido 3 eventos centinela en el último mes, los 3 en el mismo servicio y implicando a los mismos profesionales. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que me invento este dato? No, ¿verdad? Pues esto es inaceptable. No puede suceder. El primero uno lo puede entender, el segundo te llama la atención, pero el tercero clama al cielo. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas cosas las tenemos que ver, porque los eventos adversos, en alguna medida, se repiten porque no ponemos barreras. Y este es uno de los elementos que quizá tenemos que ser sistemáticos para poder lograrlo, ¿no? Bueno, hasta ahí un poco este mensaje. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues lo que hemos podido, ni bueno ni malo, ni blanco ni gris, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que hemos puesto en práctica es que en el estudio que os comento nos hemos dado cuenta de que los equipos directivos muchas veces tienen muchas tareas y muchas veces no tienen en la cabeza un recuerdo de cuáles son las responsabilidades que en materia de seguridad del paciente se espera que ejecuten a lo largo del año. Bueno, pues hemos desarrollado, mejor o peor, no es que sea ya digo, es un ejemplo, no lo veáis como otra cosa, pero bueno, hemos desarrollado una herramienta, en este caso es una aplicación para iOS, para iPhone, en donde tenemos 37 tareas predefinidas, se pueden borrar, bueno, borrar no se puede ninguna, pero se pueden desactivar, y se pueden añadir tantas como uno quiera, de tal manera que siguen la norma de seguridad, la norma de seguridad del paciente, que es una norma internacional, y siguen al mismo tiempo pues resultados
tanto de investigaciones que se han llevado en España como de otros sitios, de tal manera que tenemos pues un listado. En 9 meses pues hemos tenido 191 descargas. ¿Sabemos que lo están utilizando? No, sabemos que lo han descargado, no sabemos más. ¿Cuántas veces nos descargamos una aplicación que luego no la abrimos en la vida? Pues esto también puede pasar aquí, yo no lo sé. Pero bueno, lo que hemos hecho ha sido un poco ver, ¿esto qué permite? ¿Permite compartirlo? Sí. ¿Permite hacer un seguimiento de qué estamos cumpliendo o no? Es una agenda, yo le pongo una fecha en la cual esto debería de estar hecho. ¿Puedo mover la fecha? Por supuesto. ¿Puedo ejecutarlo o puedo no ejecutarlo? Es un ejemplo en el que nos intentamos acercar a dar herramientas para que se pueda, de alguna manera, aproximar en positivo. ¿Sabéis que estos temas que estamos hablando tienen dos caras? La cruz, los eventos adversos; la cara, la gestión de los riesgos. Está claro que tenemos que evitar los eventos adversos, pero tenemos también que ir adelantándolo a los riesgos que pueden haber y que pueden ocasionar nuevos eventos adversos. Otra cosa que hemos hecho, pues es una aplicación. Esta está en web, lo llamamos BACRA porque está basado en análisis causa-raíz y que hace lo siguiente. ¿Qué hemos visto? Lo que hemos visto es que allá donde los sistemas de notificación tienen éxito, es decir, se notifica mucho, la posibilidad de dar retorno a los notificadores o de poner en marcha barreras derivadas de lo que se notifica disminuye. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican a revisar la notificación son las mismas desde hace 10 años. Por lo tanto, conforme más notificaciones hay, menos tiempo hay para poderlas analizar. Es una regla fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Segundo problema, que en algunas ocasiones no se descentraliza lo suficiente y son los servicios, como hemos visto en los ejemplos de Carmen y de Elena, es en los servicios donde existe y se puede gestionar esos riesgos, donde de forma más cercana, temprana en el tiempo, pueden intentar llevar barreras. Y luego, dado que hay algunos problemas también con los sistemas de notificación en cuanto a los miedos de si es anónimo o no es anónimo, qué pasa, qué no pasa, pues entonces esta es una herramienta que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que ponemos nuestro login y nuestra clave para entrar y nos identifica, aquí cada incidente tiene una clave diferente, en la que nadie sabe quién es el que está operando, sino solamente hay un login. Y además no es una base de datos, sino que está en la memoria del aparatito que estamos utilizando, del ordenador que estamos utilizando. Y cuando hemos terminado, sencillamente, como, no sé si veíais, yo de crío veía Superagente 86. ¿Os acordáis de esto? ¿Qué le pasaba cuando recibía un mensaje en el zapato? Que se autodestruía. Pues esto pasa lo mismo, se autodestruye. Porque el objetivo es aprender y decidir qué barrera vamos a poner. Una vez que sabemos la barrera, nos da igual qué ha pasado. Lo que nos interesa es que no vuelva a suceder algo parecido. Y esa es un poco la filosofía. Se basa en la técnica de los 5 porqués, es un procedimiento para que en 15 minutos esté analizado, para que vayamos muy directos, y se trata de ir marcando dentro, que se basa además en el SINEA, quiero decir, está basado en lo que ya estamos familiarizados, y no pretende sustituirlo, sino que pretende ayudar a analizar los porqués para ver de buscarle una barrera, ¿no? Para intentar buscar una barrera. Vamos marcando las causas latentes, etcétera, y nos aparece una tabla que los que trabajáis en temas de calidad, pues la identificáis rápidamente, porque es un ciclo de mejora. Tenemos los hechos, en este caso una caída con rotura de cadera, la causa raíz, tenemos el índice de prioridad de riesgo, es decir, esto es grave, esto es frecuente, esto lo podemos detectar a tiempo. En base a estas puntuaciones priorizamos las soluciones, asignamos fecha y responsable y cómo vamos a evaluar si el cambio es efectivo. Es una manera de aproximarnos a cómo gestionar los riesgos, ¿no? Es una herramienta pues relativamente fácil de usar, ¿no? Por último, ¿qué hemos hecho también? Bueno, lo que hemos hecho es una guía de recomendaciones de qué se puede hacer cuando sucede un evento adverso. En este apartado que estamos hablando del impacto, por ejemplo, en el paciente, del análisis del incidente, de cuidar la reputación de los profesionales y las instituciones, de dar la información al paciente, de evitar que pueda volver a ocurrir, de la atención al paciente, obviamente, de cómo cuidar la cultura de seguridad o cómo reactivar los recursos para dar una respuesta adecuada, ¿no? Esta guía, pues, está disponible en la página web de segundasvíctimas.es, está además vinculada a un taller
con vídeos y con situaciones problema de qué no hacer, o sea, de qué se hace mal y de qué se puede hacer bien, es decir, tiene un cierto recorrido. Hasta ahora tenemos 166 personas que están siguiendo o que han terminado este taller online, y aparte de una serie de reflexiones y recomendaciones, pues incluye una serie de algoritmos sobre qué podemos hacer con recomendaciones y una serie de checklists para ver en qué medida nuestra organización, nuestro servicio, nuestra unidad, pues está preparada para hacerlo, ¿no? Bueno, esto es algo que en algunos sitios se está empezando o que se ha empezado a implantar, a utilizar, y tenemos la confianza de que pueda ser, en fin, en la medida de lo posible, pues algún tipo de ayuda que nos da unas alternativas distintas en estos aspectos que yo os decía que a veces pues no tenemos del todo controlados. Así que muchísimas gracias.